Pues ahora sí, de nuevo buenos días a todos. A las primeras palabras, como siempre, un acto así son de agradecimiento a la directora del INAP y también, sobre todo, a Mercedes Valverde porque nos ha invitado, porque ha auspiciado la realización de este acto y, en segundo lugar, pues a todos vosotros, porque es un curso que se planteaba con unas expectativas modestas de público y vuestra respuesta pues ha desbordado todas las expectativas que teníamos. Y es un placer contar con gente cualificada como vosotros para discutir estas ideas que os vamos a presentar, porque vosotros muchos estáis cerca de la práctica de estos temas y lo que nos hemos planteado muchas veces en abstracto o con los primeros ensayos en nuestras propias administraciones. Yo soy profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, también delegado de protección de datos y por lo tanto muy relacionado con la implantación de este sistema, pues son muy limitadas y qué duda cabe que encontrarnos en foros como este es muy enriquecedor. La sesión que os presento ahora son los sistemas de información interna. Vamos a ver dos pinceladas de los temas sustantivos, de las cuales me encargaré yo, y luego a continuación, para complementar, está con nosotros Mariano Hernández, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia y también experto práctico en estas cuestiones, a la medida que es socio fundador de Unive Abogados, un despacho que se dedica en cuerpo y alma a muchas cosas con la administración pública y ahora pues que está trabajando intensamente en la cuestión de la implementación de estos canales internos de denuncia y de los sistemas internos de información. Aunque sea una conferencia o una charla, yo os pediría que, si no os importa, en cualquier momento que oigáis algo que no os gusta, que os parece inadecuado o que tengáis cualquier duda, que me interrumpáis libremente, sin perjuicio de que al final pues dejemos, como siempre, un espacio para las preguntas. Pero si cualquier cosa os llama la atención o tenéis interés en matizar algún tema, libremente, no me molesta en absoluto las interrupciones. Al contrario, son bienvenidas. Dicho esto, pues os voy a hacer una pequeña exposición mínima inicial de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a contextualizar, en primer lugar, toda esta cuestión relativa a los sistemas internos de información. Vamos a ver un poquito su origen, porque luego nos aclarará para qué sirven de verdad y cómo se integran. Vamos a ver cuáles son los sistemas de información y cuáles son sus partes, qué elementos tiene. Aquí pues podremos debatir, porque la ley no lo deja claro. Es una ley moderna, pero con muchos defectos de sistemática. Vamos a examinar también algunos de los sujetos, no todos, porque son muchos, entonces, los principales actores de los sistemas internos de información. Alguno que en las obras que se han publicado hasta ahora, las dos monografías más relevantes de la materia, por ejemplo, el gestor del sistema desaparece, es como si no existiese y es un papel importante. Y luego vamos a ver el carácter y características esenciales, ¿no? Esto, digamos, son los aspectos sustantivos que son los que me corresponden a mí. Luego Mariano hará hincapié en todos los temas que se refieren a procedimientos y a implementación. Bien, primera aproximación. La primera aproximación, bueno, como sabéis, es que, os lo habrán explicado hoy, la ley plantea tres vías para comunicar informaciones. Nosotros nos referiremos esencialmente a las administraciones locales, pero en general. Tiene el sistema de revelación pública, la posibilidad de que alguien se dirija a los medios de comunicación, con ciertas condiciones será objeto de protección. Tenemos el canal externo, que como sabéis es el que llevará la futura o futuras agencias de protección del informante, y el canal interno de información, aunque deberíamos llamarle más precisamente el sistema interno de información. Pero los canales, no así el sistema, los canales no son nada nuevo. Es decir, no hemos de abordar este tema como si fuese una novedad absoluta de la ley de protección del informante, porque tenemos muchas más experiencias. En el sector privado, muchísima; en el sector público, no poca, porque todos los programas de compliance que se han hecho durante los últimos 10 años incorporaban los respectivos buzones de denuncias, muchos con características bastante garantistas. De hecho, seguramente habéis visto que la ley, en una de sus disposiciones finales, establece la posibilidad de convertir los antiguos canales que existían en base a esos sistemas de compliance en el nuevo canal interno.
Por lo tanto, tenemos experiencia, tenemos soluciones a problemas que ya se han presentado que podemos implementar al amparo de esta ley. De hecho, no solo existían de facto, sino que incluso la normativa los contemplaba. Si recordáis, en la Ley Orgánica de Protección de Datos hay un artículo referido a estos canales internos, porque ya se planteaban problemas de protección de datos en ese ámbito. ¿Qué sucede? Bueno, pues que llegado a un punto era insuficiente. ¿Y por qué era insuficiente la regulación? ¿Por qué no bastaba la autorregulación de cada administración? Porque se multiplicaron como exigencia, y esto lo habréis padecido todos, de los planes antifraude que pide la gestión de los fondos europeos para el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Entonces, llegado a ese punto, además de la obligación de transponer la directiva de protección del informante, desde el punto de vista práctico era necesario un marco para que las administraciones públicas pudiesen desarrollar estos sistemas de forma ordenada y más o menos homogénea. ¿Qué es? ¿Cómo catalogamos el sistema interno de información? Y no hablemos todavía del canal interno, porque aquí tenemos que distinguir el todo, que es el sistema interno de información, del canal, que es una parte. ¿Para qué sirve ese sistema interno de información? Bueno, es un mecanismo, es un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Pues un instrumento que el primer objetivo que tiene que tener es contribuir a crear una cultura interna organizativa de transparencia, de integridad y sobre todo de mejora continua en las administraciones locales, en nuestro caso. Al final, lo que tenemos que intentar con este sistema es lograr mantener, o quizás si lo hemos perdido, recuperar la confianza de los ciudadanos. Es asegurar la legitimación de ejercicio de nuestras administraciones públicas. Por ello, las funciones que van a cumplir los sistemas internos de información, sí, comprenden la detección de infracciones normativas y comprenden la protección de los informantes. Ese sería su núcleo esencial. ¿Pero para qué? Vale, nos dice la ley, bueno, primero, sanción administrativo-penal. Si algo se ha hecho mal, si la irregularidad es grave, y lo tiene que ser porque solo las muy graves acceden a la tutela, esto es esencial. Pero no perdamos el punto de vista. No es lo que pretende la ley, no es lo que pretende la Directiva de Protección del Informante. Este sistema no es un sistema para la represión. Es una consecuencia que evidentemente se puede derivar. Es un sistema sobre todo para la reposición de la legalidad. Hemos detectado algo que está mal. Reconduzcámoslo y hagámoslo bien. Es un sistema para reparar daños. Esa ilegalidad, ese error provocó perjuicios. Reparemos los perjuicios. Perjuicios que pueden ir a nivel, por ejemplo, de la propia imagen institucional. Lo que os decía antes, el objetivo es la mejora de la calidad democrática, la mejora de la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, el primero que tenemos que evitar es un daño institucional, es un daño reputacional. ¿Y cómo se logra reparar eso? Pues no hemos podido evitar la irregularidad, no hemos podido evitar el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Repararlo de forma ágil, para que se restaure la confianza en el funcionamiento de la administración. Y desde luego, evitar que ese problema, que esa infracción suceda en el futuro. Lo que tenemos que conseguir es que analizar lo que hemos hecho mal, analizar dónde se ha producido el fallo y una vez determinado, implementar las mejoras organizativas, normativas o de la naturaleza que sean, que nos permitan prevenir que esa infracción suceda o se vuelva a repetir en el futuro. Y esto, os lo digo, de cara a los que en algún momento, por ejemplo, tengáis que gestionar el sistema interno de información y los canales, que no es para mandar todo a expedientes disciplinarios, que muchas veces lo que tenemos que hacer es solucionarlo a través de mejoras organizativas, ¿vale? ¿Qué elementos integran el sistema de información o los sistemas de información? Bueno, aquí hay un elemento personal, hay el responsable del sistema, ¿vale? No vamos a hablar ahora a continuación de él porque eso lo pondremos, como os decía, en la fase de los sujetos que intervienen. Luego tenemos un instrumento, un mecanismo de actuación, que es el canal interno de información. Y luego tenemos tres elementos normativos, tres elementos de regulación, que es
el procedimiento de gestión y registro de las informaciones, la estrategia del sistema interno de información y el protocolo de defensa de los informantes. Os llamo la atención sobre los tres elementos regulatorios porque, como os decía, la ley adolece de defectos sistemáticos. El procedimiento de gestión aparece en varios artículos tal cual, encabezándolos o teniendo protagonismo en ellos. Entonces es fácil que entendamos que está ahí. Sin embargo, la estrategia, que es muy importante, y el protocolo no aparecen claramente, aparecen dispersos en diferentes referencias a lo largo de toda la ley. La estrategia por lo menos aparece con su nombre, estrategia o política del sistema. Sin embargo, el protocolo de defensa de los informantes aparece por referencia a su contenido en algunos artículos de la ley, de forma que esta es una discusión abierta ya con otros colegas a nivel doctrinal de si tiene autonomía o no la tiene. Mi opinión está clara aquí en la diapositiva, lo tenemos que hacer. Además, por la interpretación exegética de la norma, vosotros lo sabéis bien, por las propias interpretaciones prácticas y la aplicación. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando una persona pide protección? ¿Cómo nos movemos? Pues lo lógico es tener un protocolo para saber cómo responder a esa persona, ¿vale? La ley no nos lo dice de forma clara, nos lo dice de forma implícita, pero la vida diaria que vosotros gestionéis, evidentemente, os facilitará mucho la actuación si tenéis pautado qué debéis hacer en cada caso. Bien, vamos a empezar, ya os decía, el responsable lo dejamos un poquito más para adelante, vamos a empezar por los canales internos de información. Como os comentaba al principio, lo primero, si tenéis que implantar uno, es saber si en vuestra organización ya existía, porque a lo mejor ya tenéis alguno que cumple bastante bien los requisitos que establece la ley, por lo tanto sería tratar de mejorar ese que tenéis, de adaptarlo, supuesto que esté funcionando bien, o sea, no solo que cumpla los requisitos, sino que dé los resultados adecuados, porque en caso de que no sea así, tenéis que sustituirlo, o conviene sustituirlo. ¿Qué vamos a ver de estos canales internos de información? Bueno, o sea, ¿cuál es la ordenación mínima que tienen que tener? Aquí nos vamos al artículo 7 y nos da dos claves. Nos vamos a ver qué hechos son denunciables a través de los canales de información y cuáles son los sistemas de acceso a los canales. Bueno, lo primero, en el sistema de información, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 o 20 canales, ¿vale? Hay una pluralidad de canales. Podemos tener incorporado al sistema, o mejor dicho, debemos tener todos los canales incorporados al sistema. El que sea, por ejemplo, de acoso laboral, lo tenemos ahí. Acoso por razón de género, lo tenemos ahí. Prevención de riesgo, lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque el sistema de información lo que pretende es aglutinar todos los instrumentos que tenemos para canalizar informaciones. Por lo tanto, múltiples canales. El canal de protección del informante, el canal interno de la ley, ¿qué podemos denunciar a través de él? Pues podemos denunciar a través de él cualquier tipo de infracción, ¿vale? Si uno lee la ley, nos abre directamente la posibilidad de que yo denuncie cualquier cosa. Ojo, pero eso tiene una consecuencia, y es que si yo denuncio infracciones o irregularidades que no entran dentro del ámbito de protección de la ley, lo que pasa es que la persona que denuncia eso no tiene derecho a las medidas de protección del informante que establece la ley. ¿Se entiende? Si yo denuncio aquello que entra dentro del ámbito de aplicación de esta ley, como sabéis, es el mecanismo del canal interno principalmente para denunciar infracciones de derecho de la Unión Europea, las contenidas en la Directiva de Protección del Informante, que afecten a intereses financieros de la Unión Europea, etcétera, etcétera, o bien infracciones penales o administrativas de derecho nacional que sean graves o muy graves, que supongan quebranto para la hacienda pública o para la social, en ese caso no solo puedo usar el canal, sino que se pueden activar las medidas de apoyo y protección que establece la propia ley. O sea, siempre que la información que se está tramitando por el canal cumpla los requisitos de la ley, ya sabéis que se excluyen cuestiones relacionadas con la contratación pública, secretos oficiales, etcétera, y secreto judicial, secreto de abogados. Bueno, pues si la información que yo tramito referida a eso cumple esos requisitos, la persona
que pone en mi conocimiento esas circunstancias, puede obtener la protección. ¿De acuerdo? Esto es también una polémica que se había discutido y que ahora hay gente que defiende el carácter único del canal solo para los hechos que se establecen taxativamente en el ámbito de aplicación de la norma, pero no es así. La interpretación sistemática de la ley me permite que a través del canal yo pueda recopilar denuncias dentro del ámbito y denuncias fuera del ámbito. Ojo, luego el responsable del sistema tendrá que tener cuidado porque las que queden dentro serán susceptibles de tutela al informante, las que queden fuera no se pueden aplicar las medidas de tutela al informante. Bien, sistemas de acceso. Bueno, también de una primera lectura de la ley fácilmente vemos que tenemos accesos que son identificados y accesos anónimos. Identificado me refiero que el informante usa un medio no secreto, puede ser enviar un correo electrónico con su nombre y apellidos, e incluso cuando se introduce, sea a través del correo electrónico, del buzón que tengamos, o sea de la aplicación informática con todas las garantías que luego veremos de confidencialidad, nos puede dejar su domicilio, su correo electrónico o un lugar seguro para hacer las notificaciones. En ese caso hablaríamos de un acceso identificado porque sabemos quién es el informante. O el acceso puede ser anónimo. Aquí se plantea una cosa que es cuáles son los derechos de comunicación, de notificación y cómo se deben ejercer por parte de ese denunciante anónimo. Sabemos que aunque sea anónimo, tiene derecho a conocer el estado de tramitación de su denuncia, término que evita la ley, pero que podemos emplear con las matizaciones, ¿no? Como noticia criminis. ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho con ella? Luego Mariano seguramente nos explicará cómo se localizan esas denuncias, incluso cómo se garantiza a la persona anónima la protección. Pero a mí me surge la duda de que, aun siendo anónimo, podemos no solo darle una referencia de un código para que él entre y vea en qué situación se halla la denuncia, sino que tengamos que notificárselo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy sabemos que existen muchos medios informáticos a través de los cuales podemos notificar a personas cuya identidad desconocemos. Hay sistemas seguros para la entrega de notificaciones. Por lo tanto, incluso aunque sea anónima, esto siempre dentro de lo que es la estrategia y la política de protección que hayamos aprobado, podemos incluso ver cómo comunicarnos con esos denunciantes anónimos siempre que ellos nos hayan indicado uno de esos sistemas seguros. ¿Vale? Estoy pensando, y seguramente todos los conocéis, en sistemas criptados y cerrados de correo electrónico, en los cuales es imposible saber quién es la persona que se halla por detrás de un correo electrónico. En mi interpretación amplia, creo que ahí pues nuestras políticas internas sobre el sistema deben permitir que a quien nos indique ese lugar seguro, aunque no dé ningún otro dato personal, estemos obligados a notificarle qué es lo que va pasando en el procedimiento, eso sí, dentro de acuerdo con lo que hayamos marcado como actuaciones notificables. Pero no solo eso, tenemos otra clasificación, ¿no? Puede ser anónimo, puede ser identificado, pero puede ser presencial o puede ser a distancia. Si es presencial sabemos que tenemos 7 días para darle una cita. Si es a distancia puede ser escrito o verbal. Nos puede mandar un correo postal ordinario o nos puede dejar la información a través de un medio electrónico habilitado. Fijaros, la ley dice medio electrónico habilitado. ¿Eso qué significa? Que nos puede llegar por nuestro propio canal a través del sistema informático que hayamos implementado en el canal, o que nos puede llegar por la sede electrónica. Y son perfectamente válidos ambos. Luego veremos las garantías que hay que tener si esto llega a través de un sistema general, las prohibiciones que hay y la tutela que tiene que haber si lo recibe, por ejemplo, personal no habilitado para el tratamiento de estas informaciones, ¿no? Que tenemos que informarlo de sus deberes de diligencia y confidencialidad. Dicho de otro modo, que todos como empleados públicos nos acaban de poner una reserva de sigilo más fuerte que la que tenemos por propia condición de empleado público. También puede ser verbal,
podemos tener un teléfono para que nos informen e incluso un sistema de mensajería de voz, ¿no? Podemos poner incluso hasta los buzones clásicos de voz o un sistema a través de WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera, donde recojamos las informaciones. ¿Tienen que ser todas estas? Bueno, evidentemente no. Nosotros determinaremos en la política del sistema cuáles son los medios que dan acceso al canal que nosotros vamos a emplear. La salvedad, hay algunos que no podemos repudiar. O sea, yo puedo decidir si tener un WhatsApp ligado a este canal o no, pero lo que no puedo hacer es limitar la sede electrónica. Es decir, ahí me va a poder llegar cualquier cosa. Sistemas de acceso. Otra cuestión. Aquí dos, mejor dicho. Por una parte, un tema un poco curioso por cómo está redactado en la ley es la documentación de las comunicaciones verbales. Ahí en la ley podréis ver, ¿no?, que pone previo consentimiento del informante. Esto yo creo que es que quien estaba haciendo la ley estaba mirando la ley de protección de datos. Claro, el consentimiento aquí no hay que entenderlo como consentimiento. Digamos que es que hay que informarlo de que se va a grabar y si quiere que siga hablando y si no quiere que se calle. Pero no que tengamos que recabar el consentimiento, porque aquí no entraría dentro de la base de legitimación consentimiento, que hay un interés legítimo de la administración. Es una denuncia que me formulan. Lógicamente la tengo que hacer constar, la tengo que reproducir un documento administrativo. Por tanto, aquí cuando veáis consentimiento, entended solo darle la libertad de que continúe o no, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es advertirle, oiga, le voy a grabar. Grabación que tengo que hacer en un formato duradero, seguro, accesible, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, esto supongo que vosotros ya lo habréis sufrido. Esto básicamente es trasladar las previsiones generales sobre administración electrónica. Bueno, muchas veces, no sé, vosotros a lo mejor contáis con grabaciones que se han hecho en cintas, en cassettes, ¿no? Por la media de edad que os veo, pues algunos sois más jóvenes que yo, muchos, pero yo recuerdo todavía los disquetes de 3,5 y los de 5,5 y todas estas cosas, que ahora mismo tengo una colección enorme de 3,5 con mi tesis doctoral, pero ya no soy capaz de leerlos. ¿Qué nos dice la ley? Atención, todo el sistema que implementéis tiene que estar pensado para irse trasvasando sucesivamente a las diferentes tecnologías. Tenéis que tener esa transmisibilidad garantizada. Nos dice también que tenemos que, en caso de una declaración oral, transcribirla. Una transcripción que tendrá que ser completa, exacta, y que luego quien la hace podrá comprobarla, rectificarla y aceptarla mediante firma del informante. Bueno, a ver, esto mediante firma del informante nos está remitiendo solo a los supuestos de identificación, donde sabemos quién es. Solo quien ha declarado quién es puede firmar. Pero podemos ser más generosos. Si esto es así y esa persona en la declaración oral nos da el medio al que os me refería antes, ese medio seguro de comunicación, podemos enviarle la transcripción para que nos dé el ok a través de ese mismo medio. ¿Vale? Por lo tanto, la previsión la interpretamos de forma amplia, porque es una garantía en el sentido de que lo que hemos recogido y transcrito es verdaderamente aquello que se nos ha informado, aquello que se ha denunciado. Y la segunda cuestión, tenemos que informar al informante. Lo primero, como os decía antes, es decirle, bueno, lo que usted me está contando lo estoy grabando, o lo voy a grabar, mejor dicho. Y aquí la ley nos lo pone, pero no está mal que lo recordemos. No solo eso, tengo que recordarle todos los derechos que tiene en materia de protección de datos. Entonces aquí ya alguno de mis compañeros, cuando discutíamos esto en la universidad, me dice, bueno, no, pero eso no se aplica, sobre todo en las anónimas, porque en las anónimas no hay datos que proteger. Pues no, es que si lo hemos grabado, la voz es un dato personal. Por lo tanto, tenemos que informarle de todos los derechos que el Reglamento Europeo y la Ley de Protección de Datos prevén. Vosotros diréis, bueno, pero la voz no es identificable. Bueno, sí, es un dato identificable. De hecho, es que si de algún modo se filtra y depende de la relevancia de esa persona o de la muestra de voces que tengamos, podemos identificar a la persona y además sin muchos problemas. Ya sea al método tradicional, pensad, es un canal de denuncias interna. Nos conocemos todos en la administración, nos conocemos por voz. ¿Vale? Entonces, si eso se filtra, si fue Pepito, de asuntos económicos.
Y luego ya, si queremos rizar el rizo, hay IAs que pueden hacer eso ya con datos, que pueden identificar las voces. Por lo tanto, desde luego, protección de datos cuando hay datos visibles, nombres, apellidos, etcétera, pero también cuando hay voz, porque es dato personal. Sí, de la categoría más baja, porque no permite el acceso a algunas cosas, pero sí, lo es también. ¿Qué tenemos que indicarle también? Los datos de los canales externos a los que tiene acceso, ¿vale? Le decimos, bueno, usted está denunciando en el canal interno de la administración, del Ayuntamiento X, de la Diputación Y, pero que sepa que esto mismo lo puede hacer, pues dependiendo, sea autoridad autonómica o autoridad estatal, cual sea el ámbito, que lo pueda hacer. Esta previsión choca un poco con lo que veremos después. Se supone que los canales internos son prioritarios, son prevalentes, hay una preferencia. Y sin embargo, cuando va a contarnos una película, nosotros decimos, pero mire que piénseselo, porque se puede ir a la de fuera. Esto es un poco extraño, ¿no? Yo no le encuentro explicación. Si alguno después pues tiene alguna idea, bienvenida es. Bueno, algunas cuestiones sustantivas del procedimiento de gestión y registro de las informaciones. Vamos a ir pues, a un contenido mínimo de que tiene que tener ese, no le voy a llamar reglamento, vamos a llamarle normativa o regulación para no predeterminarnos. Y luego el tema del libro registro, que es ya un poco conflictivo. Bueno, ¿qué informaciones tenemos que contener en esa disciplina mínima del procedimiento de gestión de informaciones? Bueno, tenemos que identificar el canal o canales internos. Lo que os decía antes, puedo tener uno, el de esta ley, o puedo tener muchos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es enumerar cuáles son mis canales. Luego nos vuelvo a recalcar aquí, en ese contenido del procedimiento mínimo de gestión, tengo que contener información clara y accesible sobre los canales externos. Que esto se repetirá luego en la política. La ley aquí tiene un dato marginal, pero muy interesante, que es que habla ya o recoge las exigencias del lenguaje claro. Supongo que muchas de vuestras administraciones estaréis trabajando sobre esto. O como dice la comisión respecto de los supuestos en los que elaboramos pliegos de contratación administrativa, nada de jerga jurídica. Esto es, que la información que se le ponga sea una información para ciudadanos medios sin conocimientos específicos, ¿no? Que no le liemos con todos los supuestos en los que puede tener protección o no, los canales de... No, información breve, clara y concisa en lenguaje claro. Si no estáis al tanto de esto, si lo introducís en Internet, podréis encontrar ya varias guías de lenguaje claro, a nivel FEM, por ejemplo, o a nivel de federaciones autonómicas que han trabajado este tema y que son muy claras y precisas. ¿Qué más cosas tiene que tener esa disciplina del procedimiento de gestión? Bueno, establecer un plazo máximo, esto ya estamos acostumbrados, tenemos ese margen más o menos de los 3 meses, no podrá ser superior a 3 meses, nosotros tenemos que fijar nuestros tiempos. Tenemos que fijar también la obligación del envío del acuse de recibo, si lo hace la aplicación informática automáticamente, si lo haremos nosotros, bueno, como nosotros pretendamos configurar nuestro sistema. Muy importante, si queremos comunicarnos con el informante, tenemos que preverlo expresamente. Es decir, y esto es muy importante, mi experiencia ya con los primeros días de gestión de estos canales es, yo a veces no entiendo lo que me dicen. Y ya os habrá pasado, no con canal de denuncia, sino con solicitudes de los administrados. Normalmente a veces no se entiende qué es lo que pretenden. Por lo tanto, es muy interesante decir, bueno, si puedo me comunico con él y lo que hago es pedirle información adicional o pedirle que esclarezca algunos de los puntos, ¿no? Otra de las medidas que hay que prever, aunque digamos está ya bien obligada por la ley, nos pide que la incluyamos también en el contenido mínimo del procedimiento, pero es así sin más, la remisión al Ministerio Fiscal, Fiscalía Española o Fiscalía Europea, dependiendo del tipo de infracción, con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. A ver, los verbos y los adverbios que emplea la ley son duros, inmediatamente. Bueno, mínimo llevaremos a cabo una valoración, ¿eh? No es porque hay la tentación, y así se ha planteado en nuestra comisión, de mandarlo todo ya. Porque, claro,
todo contado así en abstracto y por líneas muy generales, quien te lo cuenta, normalmente te lo cuenta porque considera que es un delito o una infracción muy grave, sobre todo que es un delito. Y aquí ya cogemos los delitos grandes de prevaricación, malversación, etcétera, etcétera. Bueno, el responsable del sistema tendrá que pensárselo 2 veces. Luego ya veremos las características que tiene que tener para hacer una calificación, esta sí, técnica, no ya dejarlo al relato, como se dice ahora, a la narrativa que tenga la respectiva denuncia. ¿Qué más cosas tenemos que tener en ese contenido mínimo del reglamento? Bueno, nos pide que aseguremos el respeto a las disposiciones de datos personales, sin duda. Nos pide también la garantía de confidencialidad, ¿vale? Esto es muy importante. Y como os decía antes, sobre todo cuando la información llegue fuera del canal y sobre todo si aterriza en manos de una persona que no tiene nada que ver con el canal. Esto significa una política, dentro de la política del sistema, por ejemplo, de formación de todos los empleados públicos, porque este tema no es un tema que le competa al gestor del sistema o solo al responsable del sistema. Es que la denuncia puede llegar a cualquier auxiliar administrativo, a cualquier persona de la institución, y tiene que saber que no puede comentar con nadie eso, que tiene que llevarlo, que es una obligación sancionable disciplinariamente, el de algún modo comentarlo con alguien. Ya no os digo darle difusión pública, que lo que tiene que hacer cuando llega a eso es inmediatamente llevarlo al responsable del sistema. Por lo tanto, una labor educativa, formativa, muy importante, ¿no?, para explicarle a todos nuestros compañeros, a todos los empleados públicos de la institución, qué hay que hacer con este tipo de informaciones. Y también nos pide otra cosa. Aquí hay dos partes, ¿no?, el informante y la persona, llamémosle denunciada, o la persona sobre la cual recaen las sospechas de. Bueno, pues a nivel administrativo ya lo conocemos, la presunción de inocencia. Esto no es a nivel penal todavía, pero hay presunción de inocencia y sobre todo, más que de inocencia, del honor, de la honorabilidad de esa persona. Aquí tenemos que ser igual de escrupulosos que lo somos o incluso más que cuando tratamos las informaciones reservadas, ¿vale? Ningún tipo de indicio de que se está investigando algo sobre alguien, nada. O sea, en esto, por una vez, no tenemos que ser ni mínimamente transparentes. También otro derecho de las personas sobre las cuales se efectúan informaciones es que a ellas sí, como hacemos con las informaciones reservadas, le tenemos que decir, bueno, que nos han informado sobre ella y que nos han dicho que se le atribuye un determinado comportamiento, una determinada actuación. Y fija la ley, a mi juicio, muy acertadamente, que tienen que ser oídas en cualquier momento, ¿vale? Esa persona puede tener noticia de la información que se ha presentado. Y si espontáneamente se presenta ante nosotros, aunque nosotros no hayamos iniciado ninguna actuación, tenemos que oírla, tenemos que recoger su versión de los hechos. No le podemos decir, no, ya le daré audiencia. No, en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Pues muy sencillo, es que a lo mejor si contrastamos la versión ya no hacemos nada más, porque la explicación que nos da es muy satisfactoria. Y las documentaciones o pruebas que nos aportan desvirtúan completamente lo que hemos recibido por el canal, ¿no? Por lo tanto, muy importante esa apertura a recibir la otra versión para que nosotros, como es en el procedimiento administrativo, a la vista de todos los hechos, de todas las circunstancias, tomemos la decisión más adecuada. Sí. Pero luego tenemos que informar a la persona de ese posible delito porque nos estaban diciendo que nos estamos metiendo en un tema de instrucción de los jueces y que al final le estamos dando pistas y le estamos diciendo te han denunciado por un delito fiscal y estamos informándole para que la persona pueda actuar y protegerse. Entonces un poco, ¿qué hacemos? ¿Se le debe informar? ¿No se le debe informar? ¿Le doy pistas? ¿No le doy pistas? ¿Me estoy metiendo en el tema del juez? ¿No me estoy metiendo en el tema del juez? Pues ahí tienes un problema. No, yo no lo veo un problema. Lo que tienes que tener, primero, claro tú, si eso es
susceptible de ser reenviado o no a la Fiscalía. Claro, ahí está el problema por el tema de que nos han dicho que yo tengo que tenerlo claro, yo tengo que hacer una investigación, pero que en ningún caso puede menoscabar la investigación que va a hacer la Fiscalía. No, pero yo no llegaría a la investigación. Yo me pararía, porque esto no debes investigar. ¿Vale? ¿Por qué? Es una calificación previa. Esto es susceptible de ser subsumido en el delito X, ¿sí o no? No si en ese caso se ha cometido el delito. No, lo que me está diciendo es susceptible de un delito de prevaricación. Si es así, lo tengo que reenviar. ¿Qué hago? Si reenvío a la Fiscalía, una vez que lo haya reenviado, yo sí que ya no tengo que contestarle o no tengo que ponerme en contacto con la persona que me pide información, porque yo le diré, eso es una cuestión que ya se está tramitando fuera de la universidad. Diríjase a la Fiscalía. Pero le tengo que informar de primera que lo han denunciado por un posible delito. No, de primeras no. Yo primero, o sea, mi consejo es, primero yo recibo la información. Yo lo primero que hago es calificarla. ¿Esto es competencia mía y lo voy a tener que investigar yo? ¿O esto lo tengo que mandar a Fiscalía? Claro, si lo tengo que mandar a Fiscalía, me olvido. Si lo tengo que investigar yo, pues en ese caso sí me tengo que poner en contacto con la persona. Pero es que nosotros no tenemos como función averiguar si hay delito o no. Claro, es que nos estamos moviendo en una línea muy fina de que tengo que investigar si puede ser susceptible de delito penal, pero no tengo que investigar si es un delito penal. No. En la práctica es muy complicado. Pues mira, yo lo veo sencillo. Porque yo le quito la palabra investigar. Como juristas que somos, seguramente la mayor parte, yo lo que tengo que ver es el relato. Esto es como un caso práctico de la universidad. Los hechos que me cuentan, ¿podrían ser prevaricación? ¿Podrían ser cohecho? Podrían. Entonces, si podrían, que lo decida Fiscalía y los jueces. Claro, pero yo tengo la responsabilidad de decir si podrían. Claro. Y tengo que investigarlo, sin informar a la persona investigada. No, es que tú estás pasando al plano de la práctica. No, a ti te Pero quiero decir, ¿en qué me baso jurídicamente para decir puede ser un delito? En los hechos. ¿Y cómo descubro los hechos? ¿Simplemente por la información que me han dado? Los que te han contado. Entonces, tú tienes que presumir que lo que te cuentan, claro, no tienes que averiguar, fíjate, no tienes que averiguar... A mí la presunción de inocencia ahí ya me está entrando en juego, porque yo presumo que lo que me cuentan puede ser presumiblemente un delito. Y claro, la Fiscalía. Claro. Y si no hago lo del delito, a mí me cae responsabilidad. No, vamos a ver, espera. Tú no tienes que hacer una actividad de investigación y averiguación porque tú no eres la fiscal, ni eres la instructora de un procedimiento disciplinario. Si tú eres la responsable del sistema, que luego lo veremos, no instruyes procedimientos disciplinarios, no haces averiguaciones de hechos. Ya hago un procedimiento dentro del sistema que se encuentra en un punto intermedio que no es administrativo, que no entra dentro de temas judiciales, pero al final estoy pisando por todos lados y tengo que llevar mucho cuidado. Claro, pero por eso es muy importante acotar este punto a una decisión teórica sobre si los hechos contados, no los que averigues con pruebas o contrastes, constituirían un delito. De ser ciertos, añádele la postilla, de ser ciertos, pero tú no puedes llevar a cabo trámites de prueba para averiguar si fulanito, por ejemplo, le pagó a la empresa X. Eso no es labor tuya, eso es labor de la Fiscalía, que lo tendrá que probar para luego llevarlo a juicio, porque la Fiscalía a veces tampoco podrá probarlo y ahí se archiva el asunto. Vale, entonces yo creo que es muy importante que entendamos que el responsable del sistema lo que hace es calificar jurídicamente unos hechos que son presuntos, y según esos presuntos hechos, pues podrá haber responsabilidad interna o responsabilidad externa penal, pero la averiguación de los hechos corresponde o al Ministerio Fiscal o al instructor que designemos dentro de nuestra administración para el expediente disciplinario correspondiente. Claro, pero yo al final como responsable tengo que decidir si la declaración que está haciendo otra persona de manera anónima puede ser infracción administrativa o puede ser delito, y al final está en mis manos mandar a una persona a la Fiscalía. Sí, efectivamente. Pues estoy moviéndome entre ámbitos muy complicados. Pero si tienes claro que eso lo tienes que hacer con los mimbres que tienes y no irte más allá, tendrás una explicación razonable y podrás hacer tu informe razonablemente explicando por qué jurídicamente los hechos X, Y y Z son susceptibles de ser o no un delito. O sea, luego os pongo ejemplos, pero bueno. Si queréis, después volvemos, avanzo un poquito más para no irme de hora. Bien. El libro registro.
¿Qué tenemos que recoger en el libro registro? Todas las informaciones que recibimos y todas las investigaciones internas que realizamos. Un poco es un diario de todo lo que hemos hecho. El libro registro es confidencial, su naturaleza es confidencial. ¿Esto qué significa? Que nadie nos puede pedir acceso a él, exceptuando a un juez. Y ojo, ni siquiera a los jueces, ¿vale? El juez nos tiene que hacer una petición motivada de acceso total o parcial al libro. Y fijaros, esto es muy complicado, porque aquí la ley no nos dice nada, pero en el fondo nos carga con una responsabilidad. ¿Le damos acceso o no al libro cuando nos lo pide? Porque nos tiene que motivar por qué todo o por qué una parte, por qué todo o por qué una investigación. ¿Un delegado de protección de datos podría tener acceso al libro? Sí, el delegado de protección de datos, sin discusión, el responsable del sistema y el DPD tienen acceso a todo en todo momento. Luego ya podemos discutir otras figuras que son el responsable de recursos humanos, que yo entiendo solo cuando haya cuestiones luego disciplinarias, etcétera, y una muy discutida que la ley no menciona mucho, el titular de la asesoría jurídica. El titular de la asesoría jurídica, quien haga las funciones, porque claro, tendrá que defender a uno, tendrá que instruir cosas. La ley no lo deja claro, pero parece razonable que un acceso parcial a aquello que sea necesario para el desempeño de sus funciones tendrá que tenerlo, ¿no? Bien, pero como os decía, el tema que se plantea respecto a la autoridad judicial es esa coletilla, ¿no?, que nos dice acceso total o parcial. Además le pide al juez, mejor dicho, le impone al juez que su petición sea motivada. Por lo tanto, eso implica que nosotros tenemos un margen para discutir con él. En mi opinión, no. La ley es tajante. Podemos discutir si tiene lógica o no que sea tan tajante con todas estas cosas. Pero al declararlo confidencial, no reservado, no público, sino confidencial, eso elimina todo tipo de acceso salvo que esté expresamente autorizado. O sea, a ver. Sí. Claro, no, porque no hay que confundir. El responsable del tratamiento en protección de datos es quien determina los tratamientos, los fines, los medios, pero no tiene acceso a los datos, ¿vale? No tiene por qué tener acceso a los datos. Entonces aquí se le deniega expresamente el acceso a los datos. Él podrá generar el fichero de denuncias, ¿no?, el tratamiento de denuncias, decir todo esto que nos obliga el reglamento, quién accede, quién no, etcétera. Pero él mismo no puede entrar. Pero perdona, los cargos electos, por ejemplo, sí tienen un régimen mucho más reforzado de acceso cuando es en ejercicio de sus competencias. Sí, pero esta ley... ¿Y ahí cómo se lo denegamos? En base a esta ley. Te lo pone claramente. Solo tendrán acceso las autoridades judiciales, solo tendrá acceso el DPD. También la ley de bases de régimen local nos dice que se lo demos. Sí, pero yo soy muy sencillito, muy simple. Lex posterio, derogat anterior. Tenían un régimen en mi opinión, la clave es el verbo, tenían un régimen muy privilegiado de acceso. Aquí se hace prevalecer la protección sobre el informante y la garantía de la efectividad del sistema sobre los derechos políticos de participación que tienen los miembros de las corporaciones locales. ¿Es discutible? Claro que sí. Pero ahí ya, yo como técnico y no político, ya al que ha hecho la ley, pues ya se encargará de justificar. Los técnicos somos los que tenemos el pollo sobre la mesa, sí. Sí, pero por ejemplo, si un funcionario no te pide acceso, sino te pide información sobre ese libro registro, por ejemplo, número de denuncias, solamente número, manteniendo, por supuesto, el anonimato, número de denuncias registradas. Vale. Yo ahí lo que haría, y por eso antes os decía, es importante tener aprobada la política del sistema interno de información.
Porque mi política del sistema interno de información puede prever algunas medidas de transparencia. Os decía, ¿cuál es la finalidad de la ley? Por eso os decía, la finalidad es muy importante. La finalidad es confianza de la ciudadanía. Entonces, como medida de transparencia, si yo lo preveo expresamente, puedo dar los resultados. Se presentaron tantas denuncias, se desestimaron tantas, se tramitaron tantas. ¿Por qué? Porque eso va en línea con el espíritu de la ley, que es que la gente vea, no, el canal funciona, no, se han tomado medidas y por lo tanto refuerza la finalidad última de la ley. Pero claro, esos son datos generales, no acceso a nada que esté en el libro registro. Gracias. Yo tengo una duda. Cuando empezó toda esta movida, cuando yo trabajaba con la empresa Gestiona, Despúblico, nos pusieron abajo en la web de la sede un canal de denuncias. Bien, entonces hicimos la prueba y cada vez que hacías un canal de denuncias, una petición, un registro, se generaba un registro de entrada y con ello se registraba un correo en CSV. Esto se puede suprimir, revela que un documento se pueda descargar por internet, y luego había mucha movida también por las personas que deberían ser designadas para el registro de entrada, a quién le va el canal de denuncias, porque nos lo pusieron con dos opciones, con anonimato o reconocido contra un sistema clave o lo que sea. Y luego, si alguien presenta por registro de entrada y no por canal de denuncias, por ignorancia o lo que sea, que ya ha pasado, ¿eso qué se hace? Porque te está generando un registro de entrada, te obliga a abrir un procedimiento administrativo, ¿no? ¿Qué hacemos con esa situación? A ver, no te voy a contestar. Pero más que nada porque si no le piso la conferencia a Mariano. No, que yo soy bastante respetuoso, en unos minutos termino. Pero, y si no me gusta lo que dice Mariano, discuto con él también, ¿no? Pero lo vemos después, si no te importa. Bien, los sujetos. Vamos a ir ya un poquito deprisa. El titular del sistema interno, los responsables, los gestores, los otros no, pues ya serán objeto de otras conferencias, ¿no? El denunciado, el denunciante, etcétera. Los responsables, bueno, a nosotros que nos interesa, las administraciones locales. Pues aquí todo el sector público local, de cabeza, sin más. Incluso aquí el principio de diferenciación, que el legislador estatal en la ley además tiene... bueno, iba a decir una cosa que no se debe, pero nos lo pone en la exposición de motivos, que sí, que es consciente de que no debería hacerlo porque son muy pequeños, pero de todos modos, que lo hagan. ¿No? Ya lo dejamos ahí, luego lo vemos. El órgano de gobierno. Claro, esto a lo mejor Mariano lo comenta. ¿Quién es el órgano de gobierno a efectos de esto? Claro, bueno, pues depende. Si son actos administrativos, competencia residual a la alcaldía. Pero si alguna cosa tiene forma de reglamento o ordenanza, pues no hace la alcaldía. ¿Vale? Por lo tanto, desde el punto de vista local, esto nos deja así como con muchas dudas. O sea, hay cosas que no. O sea, un reglamento de gestión del sistema, pues parece que es un reglamento. Pero ¿y la política, la estrategia, los protocolos? ¿Y eso qué es? ¿Dónde lo colocamos, no? Bueno, pues ahí también lo dejo para debatirlo después. Responsable del sistema, que si alguno tiene suerte, pues habrá sido agraciado con este nombramiento. Pues mirad, ¿esto qué ha pasado aquí? Pues que querían hacer un DPD, pero se quedaron a medias. Entonces, dicen, bueno, puede ser monocrático, puede ser una persona, puede ser un órgano colegiado, pero si es órgano colegiado, pues entonces que deleguen uno de sus miembros al que le atribuimos todas las funciones como si fuese único, o sea, toda la gestión del sí, toda la tramitación de los expedientes. No nos dice qué requisitos de formación y de titulación. Recomendación, claro, conviene, si va a hacer calificaciones como le preocupaba a la compañera, pues hombre, quizás una buena idea sea que tenga conocimientos jurídicos, pero tampoco lo exige. Puede ser cualquiera. Tampoco nos dice nada del estatuto. ¿Es inamovible e irresponsable como es el DPD? Pues inamovible, bueno, un poquito. Es un poquito inamovible. Lo podemos mover un poco. ¿Por qué? No nos dice nada, pero luego dice que cuando comunicamos el cese a la agencia o a la autoridad independiente tenemos que motivarlo. Si yo tengo que motivar por qué se cesa, será porque no te puedo cesar cuando y cómo me dé la gana. Pero no es una inamovilidad absoluta como la del DPD.
Esto entra ya más en todo el problema que tenemos con las libres designaciones, ¿no? El cese. ¿Cuáles son las causas? ¿Este ceso porque sí, porque no tengo confianza, o ya me van a fiscalizar? Pues parece que aquí se abre una cierta fiscalización, pero de forma poco clara. También nos dice que es autónomo e independiente. Aquí por lo menos nos dice que no puede recibir instrucciones, pero no hay autonomía estructural, orgánica, etcétera, es solo una autonomía funcional y no muy clara. Y luego no nos dice qué dedicación tiene que tener. Tiempo completo, tiempo parcial, una función acumulada a otro puesto. Hombre, lo que se nos ha planteado a nosotros es, por ejemplo, ¿se puede acumular el responsable del sistema con el delegado de protección de datos? Sí, se puede. Es más, no es mala idea, porque así, ¿qué estoy haciendo? Al responsable del sistema le estoy dando todas las garantías del delegado de protección de datos. Entonces, lo estoy reforzando desde el punto de vista de la independencia. Hay ya algunas notas y un informe de la EPD que dice que estos dos puestos son compatibles. Pero eso es una decisión estrictamente de política interna. Otra figura, el gestor, que esta quiero que toméis nota, porque siempre aparece, o mejor dicho, no aparece, está en tinieblas, que es el que se encarga de la recepción de las informaciones. Y como sabéis, puede ser interno, pero también puede ser externo. Y externo público o externo privado. El público cuando luego compartimos con otras administraciones. Nos va a exigir, claro, cuando tenemos un gestor, pues que éste tenga independencia, que sea capaz de proteger datos, que conserve confidencialidad, secreto, etcétera. Choca la garantía de independencia en el gestor. La garantía de independencia en el responsable es lógica, pero en el gestor, el que se limite a recibir las informaciones, ¿en qué sentido tiene que ser independiente? Y luego para el gestor privado, pues aquí ya nos salen las clásicas, ¿no? Las que se derivan de la ley de contratos, solo si acredito insuficiencia de medios puedo contratar fuera, y el tema de, claro, como estamos vinculados a actuaciones públicas, ejercicio de potestades públicas, autoridad pública, solo puedo externalizar acciones instrumentales, o sea, materialmente la recepción de la información, no la tramitación de los expedientes. Bueno, estos sistemas, ya paso deprisa, pero son cosas obvias, son obligatorios. Lo dice la ley expresamente, artículo 4, y luego nos dice que si no lo tenemos nos va a caer el pelo. Ojo, esto no es protección de datos. Esta ley, a mi juicio, muy mal, restaura las sanciones interadministrativas. De hecho, en su momento se planteó que con esta ley fuese una modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos para volver a los sistemas de sanción interadministrativa. Si no lo tenemos, nos cae una multa. Y vosotros diréis, pues no, porque es muy fácil comprobar si lo tenemos o no. Por lo tanto, a quien tenga la competencia de sancionarnos, que nos ponga una multa por esto, lo tiene francamente fácil. Olvidaros de protección de datos, que era que te llega la carta de la EPT y dice, ha sido malo, ha sido muy malo que no has tratado esto bien. No, aquí lo que te llega ya es, haz alegaciones y si no me convencen, ¡pum!, paga. ¿Qué significa obligatorio? Que lo tengo que tener, pero no yo solo. O sea, si somos pequeños municipios, que es lo que está pensado, lo podemos compartir, sea el canal, sea el sistema, sea los medios, con otros municipios o con otras entidades. Pienso en las diputaciones, que siempre están ahí para echar una mano. Pero aquí hay una cosita un poco curiosa que yo subrayo. Dice, con cualquier otra administración pública que se ubique dentro del territorio de la comunidad autónoma. ¿Qué significa? Una subdelegación del gobierno. ¿Dónde se ubica? Pueden echar una mano. O sea, si no nos gusta nuestro ámbito local, autonómico, nos podemos ir a la administración del Estado dividida territorialmente. La redacción, desde luego, es curiosa porque, como habréis visto, nunca antes se había empleado tal redacción, ¿no? Luego tenemos, para el tema de las entidades dependientes, la cuestión de la adscripción del sistema a la administración matriz. Eso sí, con límites. Siempre que no tengan más de 50 trabajadores, se puede compartir. El carácter preferente. ¿Esto qué significa? Que hemos de orientar a que, en primer lugar, nos denuncien a nosotros, dentro de la administración, y no fuera, que no se vayan al canal externo. Aquí esto, si vais a la ley, primero a la directiva y luego a la ley, hay en la exposición de motivos varias pistas de por qué tiene que ser así.
porque quien está más cerca puede resolver mejor y tiene las competencias para corregir. Fijaros, no es para sancionar, recordad lo que os decía al principio, no para castigar, sino para que lo que funciona mal se arregle. Porque además, dice la ley, se pueden prevenir más rápidamente las consecuencias perjudiciales, porque puede parar el daño que se está produciendo. Pero claro, si esto lo denunciamos a la central, hasta que a nosotros nos dicen que algo va mal, pueden pasar meses. Aquí, una vez que recibimos la información y detectamos que hay un problema, lo podemos parar todo ya. Si nos dicen que hay fraude con las subvenciones, podemos poner stop al procedimiento subvencional y pausarlo hasta que verifiquemos cómo van las cosas. Por lo tanto, la razón de la preferencia tiene su lógica. Bueno, las características esenciales de los sistemas las voy a pasar un poquito por alto porque en el fondo es reiterar lo que os he venido contando hasta ahora, ¿no? Que sean independientes, que tengan sus responsables, todos sus elementos. El funcionamiento también, en el fondo aquí la ley a veces se repite mucho, ¿no? Que es lo de que los canales estén integrados, que podamos presentar comunicaciones verbales o escritas, etcétera. Es decir, aquí no nos aporta nada. Respecto de las garantías, bueno, esto supongo que Mariano nos hablará más, ¿no? Porque es el tema de que el canal sea seguro, que el sistema sea seguro, que se protejan los datos, cómo, qué se protege. Lo único que hago yo hincapié importante es el tema de la publicidad adecuada, ¿vale? Esto significa, y aquí lo que comentaba el compañero, de que le pusieron al final de la página principal. Pues no, es que no puede ser al final. Es que tiene que ser en un lugar destacado y muy visible de la página. El canal de denuncias tiene prioridad, tiene que ser fácilmente identificable. La información, de nuevo, tiene que ser clara y fácilmente accesible. ¿Sobre qué tenemos que informar? Sobre que existe el canal, sobre cuáles son sus principios esenciales. Y yo diría también, hombre, informemos también, si la tenemos, de la política y de los protocolos, porque al informante lo que más le interesa no es cómo informar, sino el protocolo de protección. ¿Qué me va a pasar si yo denuncio? Por lo tanto, yo eso lo colocaría como información, aunque, como veis ahí, en la ley no se menciona como contenido mínimo. Y ya para terminar, la ley aquí habla de página web. Y aquí hay compañeros de diputaciones que saben mucho, páginas web, sedes electrónicas, etcétera. Ojo, lo de página web está ahí puesto porque es para sector público y sector privado. Pero nosotros tendríamos que pensar que esto tiene que estar o bien en un portal o bien en la sede electrónica, donde tendríamos que radicarlo siendo correctos en la terminología del sector público. Es ahí. Que no nos engañen lo de la web, porque eso es porque en el precepto se regulan conjuntamente los sistemas públicos y los sistemas privados. Bien, y con esto pues yo daría por terminada la intervención con ligero retraso de unos minutos. Wikileaks. Bueno, eso nos queda un poco fuera del ámbito territorial, pero la respuesta me la pone usted muy fácil. ¿Qué se filtró a través de Wikileaks? Claro, confidencial, secretos de Estado. La ley excluye todo eso de su ámbito de aplicación para la protección de las personas informantes. Entonces, si hubiese informado de la corrupción en la adjudicación de los contratos de construcción de navíos, bases, sí. Pero como ha informado de actuaciones sujetas a secreto oficial, no gozaría de ninguna protección al amparo de esta ley. O sea que si alguien revela mañana secretos oficiales españoles, no tiene esta protección. Muy fácil. Sí, a ver, durante mucho tiempo, y aquí con Mariano Hernández lo hemos hecho juntos, incluso nos dedicamos a hacer RPTs. ¿Esto qué hay que hacer? Escoger
al santo varón o santa mujer que se va a encargar del asunto, decirle, va a ser tu puesto, te lo incorporo a la ficha de funciones, reevalúo tus condiciones económicas, complemento específico o llamadle como queráis, y se paga ahí, por la generación de una nueva función. Claro, pero tú escoges el puesto. Yo te hablo de personas porque en el fondo los puestos existen pero están ocupados por personas, y esta es una modificación de la RPT por imperativo legal y puntual. Tú no vas a modificar la estructura salarial ni vas a valorar todos los puestos, vas a valorar un puesto, ni siquiera vas a revalorar todo el puesto, vas a valorar una nueva función que se le añade a ese puesto. Es decir, que su complemento específico X será X más Y, que es en lo que tú valores la responsabilidad que implica esto, que, como tú misma has indicado, no es poca, responsabilidad interna y externa, porque, ojo, para los que seáis responsables del sistema, no hay exención o irresponsabilidad como el DPD. Se pueden derivar actuaciones administrativas de responsabilidad disciplinaria por acción o omisión contra el responsable del sistema. Eso, obviamente, asunción de responsabilidades implica más retribución, ¿no? Entonces, mi recomendación es modificación puntual de la RPT, si la tenéis claro. Sí, bueno, eso sí. Si no tenéis, bueno, ahí podemos hablar de algún procedimiento específico, cómo se le ha asignado el complemento a ese puesto. Un poco vamos a ir por la política de los hechos anteriores. ¿Cómo habéis determinado los complementos retributivos de las últimas personas que habéis incorporado? Sí, a ver, claro, lo que te voy a recomendar lo primero es que le digas a tu alcalde o alcaldesa, mira, hazme una RPT, vamos a montar la RPT. En el ínterim, yo haría una valoración ad hoc de ese puesto justificado por un imperativo legal. Tú tienes que designar a una persona y hay que hacerlo. Cogería un puesto que tengas ya y lo rediseño. Recomendación, puesto de técnico jurídico o lo que más se le aproxime. Si tienes DPD interno, méteselo a él en el pack, que es lo más sencillo. En mi caso, el ayuntamiento tiene externalizado el de la protección de datos. No está contemplado. No puede, si lo tienes externalizado, olvídate. No puedes. Porque fuera, nada que sea responsable del sistema. Ahí puedes externalizar a esa empresa u otra la gestión del expediente. O sea, la gestión de las informaciones, etcétera. Pero no puedes externalizar las funciones. A un oficial administrativo. Hombre, poder puedes. A ver, al secretario se puede, es recomendable. Hombre, teniendo en cuenta que ya no hacen pocas cosas o no hacéis pocas cosas, pues quizás una más, pues ya estáis en el límite. Te lo digo porque está externalizado protección de datos por pasta, está externalizado las nóminas por pasta. Entonces, claro, si hay que meter pasta, van a decir que no hay, porque no hay en caja, está en bancarrota. Estamos en bancarrota. Luego ya os cuenta Mariano, pero sí. A ver, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta un periodo transitorio lógico, que es que aún no se ha constituido la autoridad independiente, que tiene que constituirse, que tiene que empezar a funcionar. Entonces, tenéis que daros prisa, sí, pero tampoco os tenéis que tirar de un puente antes de final de año, ¿eh? Hay margen todavía para pensarlo y hacerlo. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejo aquí. Para dar paso a Mariano, para no retrasarnos mucho en esta cuestión. Muchas gracias a todos por la atención.